San Marcos 12:1. Parábola de los viñadores malvados. Tras decirles eso, llamó al pueblo y con los sumos sacerdotes aún allí, comenzó a hablar en parábolas. Un hombre bueno plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó un lagar, la edificó una torre y tras hacer todo ese trabajo duro, la alquiló a unos viñadores y viajó muy lejos. Al cumplirse el tiempo acordado, envió un siervo a los viñadores, para recibir la parte del fruto de la viña que le correspondía por derecho. Pero los viñadores lo golpearon, le dejaron herido y le enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño de la viña, paciente, volvió a enviarles a otro siervo, pero a ese le golpearon en la cabeza y le violaron. Y envió otro, y a este lo mataron. Envió a muchos otros siervos, pero ellos herían a unos y mataban a otros. Teniendo el dueño de la viña un hijo amado, decidió que por último enviaría a su hijo, pues se decía: a mi hijo le respetarán. Pero los viñadores se dijeron los unos a los otros: este es el heredero. Vamos a matarle, y así la herencia será nuestra. Y así le agarraron, lo golpearon, lo mataron y echaron su cadáver fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará ahora el señor de la viña? Vendrá, aniquilará a los viñadores y alquilará la viña a otros. ¿O es que no habéis leído en la Sagrada Escritura? La piedra que desecharon los constructores, esta se transformó en la piedra angular. Por milagro de Dios sucedió esto, y es maravilloso ante nuestros ojos. Al escuchar estas palabras, los ojos de los sumos sacerdotes judíos centellearon de un odio profundo hacia nuestro Señor, pues deseaban matarlo allí mismo, porque sabían perfectamente que aquella parábola se había referido a ellos. Pero temían a la multitud, que estaba de parte de Cristo. Y así, alejándose como víboras, se fueron. Nota del traductor: para entender esta parábola de nuestro amado Señor Jesucristo, hace falta conocer que la llamada piedra angular, era la piedra más importante que se utilizaba en la época para construir casas. La primera piedra que se colocaba en una casa, o en toda construcción grande, era la piedra angular, que era la más importante y de la cual dependía toda la fortaleza de la construcción. Entonces el milagro se refiere a que la piedra que los constructores, haciendo referencia a los sacerdotes de la iglesia de la época, rechazaron, y refiriéndose naturalmente al propio Cristo, sería la piedra angular sobre la que se edificaría toda la iglesia cristiana futura. Tal y como ocurrió, cumpliéndose así la profecía de nuestro Señor de forma sorprendentemente exacta. También es de señalar la precisión de nuestro Señor al profetizar con la parábola de los viñadores asesinos exactamente lo que ocurrió después. La viña es el mundo, que Dios construyó en 6 días y al séptimo descansó, y Dios dejó de guardián en el mundo a los sumos sacerdotes judíos que descendían de la doctrina y los mandamientos entregados por Dios al mundo a través de su profeta y siervo Moisés. Pero los sumos sacerdotes judíos fueron tratando mal a cada profeta que Dios envió, que son los siervos del dueño de la viña, hasta que finalmente Dios envía a su Hijo amado, a Jesucristo, al que le ocurrió exactamente como el propio Cristo profetizó: fue golpeado, matado y su cadáver arrojado fuera de Jerusalén. Cuando eso ocurrió, a los pocos años, Dios llegó a Jerusalén y, cumpliendo la profecía de Cristo, arrasó Jerusalén sobre la que no quedó piedra sobre piedra, y derrumbó el propio templo de Jerusalén del que estaban tan orgullosos los sacerdotes judíos, que era el símbolo de su poder y dentro del cual nuestro Señor contó esa parábola profética. De hecho, aún hoy en día, no queda nada de ese templo, menos el muro de las lamentaciones donde cada día rezan unos pocos judíos. Mientras que lo que era la zona del interior del templo fue entregado a otros siervos de Dios, el pueblo árabe. Y así se cumple en cada detalle, durante más de 2000 años de historia, lo que nuestro Señor profetizó allí mismo. Lo cual no deja de ser sorprendente y una razón más para glorificar a Dios, que en su poder infinito, vengó las ofensas que aquellos malditos hicieron en nuestro Señor.